Hola con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Se titula los principales rasgos del sistema de justicia en el Reino Unido. Para comenzar, ¿no? Y colocaré el índice, ¿no? De las que nos va a ayudar en este tema. ¿Qué podemos hablar sobre el papel de la judicatura en el derecho constitucional británico? ¿Qué podríamos decir nosotros? Pues como ya saben, en primer lugar, la codificación no formó parte de la tradición jurídica en el Reino Unido, ¿no? Esto no fue así. Esto ya está muy claro, ¿no? Desde comienzos de carrera, ¿no? Y más bien los tribunales ordinarios administraban justicia aplicando lo que se conoce como el derecho estatutario, ¿no? Que se compone, como ya saben, por las Parliament Acts, ¿no? También las normas producidas por las autoridades locales, lo que llevaría pues a las municipales y los municipios, ¿no? Y el Common Law, ¿no? Sobre esto hay que tener claro, ¿no? Que las Parliament Acts, ¿no? Especialmente, ¿no? Luego que de la Revolución Gloriosa en 1688 el Parlamento se declarase como soberano supremo, las Parliament Acts gozan de mayor atención, ¿no? Precisamente porque mayor atención porque proviene de esa supremacía que tiene el Parlamento británico, ¿no? Recuerden que en el derecho constitucional británico no existe control de la constitucionalidad. Eso es americano, ¿no? Por eso, todo esto que acabo de decir, por ejemplo, también tiene mucho que ver, ¿no? Con una característica, un rasgo del Reino Unido, ¿no? Y es que el Reino Unido realmente no, aunque se le señala, ¿no? Como una forma de Estado unitaria, no se ajusta completamente a esa forma de Estado unitaria, ¿no? Para empezar, porque el Reino Unido en estricto no cumple con los, digamos, elementos, ¿no? Por decirlo así, ortodoxos que han aprendido en teoría del Estado, ¿no? Cuando hablamos de territorio, pues, en fin, ¿no? Decir el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, pues resulta un poco raro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es, no? Y además la relación que guarda con sus colonias y excolonias todavía, ¿no? Lo que se conoce como la Commonwealth. Por otro lado, cuando hablamos del poder o de la soberanía está en el Parlamento, ¿no? Lo que la supremacía está en el Parlamento, ¿no? No cumple, tampoco cumple, ¿no? Y claro, en lo que respecta, por ejemplo, al elemento burocrático, ¿no? El elemento burocrático, el funcionariado, lo que no es funcionariado es más de origen francés que, que inglés, ¿no? Los trabajadores que equivaldrían, ¿no? En esos términos, ¿no? Del sector público inglés, pues son personas que gozan de un contrato privado como el que tiene un trabajador de un banco, ¿no? Entonces, los elementos son distintos. Y luego, cuando hablamos de nacionalidad, tampoco, ¿no? A un inglés no le llames galés, ni un galés le llames escocés o irlandés, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque las tesis estatistas no llegaron a la isla, ¿no? Y su derecho, pues, sería injusto llamarlo como un derecho peculiar, ¿no? Sino que, de alguna manera, los jueces itinerantes del rey iban por todos los territorios del Reino Unido, ¿no? Iban en nombre del rey administrando justicia, ¿no? Y de alguna manera en cada territorio, pues tomar como antecedente lo resuelto en casos similares en otros territorios que han estado. Entonces, eso iba dando lugar, ¿no? A este derecho común. Pero luego, claro, ya en el siglo, fue la Edad Media, en el fin del siglo XVII, pues el Parlamento se declara como soberano supremo concretamente, y supremo incluso hasta la propia Constitución. Y estas Parliament Acts pues tienen cierta
mayor atención, ¿no? No estoy hablando de cuestiones de jerarquías normativas, sino de prestan mayor atención, ¿no? Precisamente a este rasgo, ¿no? de la supremacía, ¿no? Inglaterra, por tanto, pues existen regímenes jurídicos separados, ¿no? En los territorios, pues, de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, ¿no? Y también de Escocia, ¿no? A pesar que los tres primeros, ¿no? En el caso de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, guardan ciertas similitudes entre sí, ¿no? Producto de esa relación política y jurídica iniciada desde el siglo XII, ¿no? Concretamente había que decir, pues, de la Carta Magna, de la Carta Magna, ¿no? Eh, Antes de la Carta Magna, ¿no? Que es del principio del siglo XIII, ¿no? Del siglo XII en adelante, ¿no? La arbitrariedad de Juan Sin Tierra movió al preconstitucionalismo medieval a luchar por el reconocimiento del derecho a ser juzgado por jueces independientes y competentes, ¿no? Eh, También a no ser castigado sin previamente ser juzgado, ¿no? Y también un juicio justo con las debidas garantías, ¿no? Eh, Todavía pues nos faltan otros derechos y principios como el de unidad de jurisdicción e inamovilidad de los jueces que fueron proclamados ya, por así decirlo, 4 siglos más adelante, ¿no? Con el Acto Settlement, ¿no? De 1700. Y es también como una reacción, ¿no? Al intento de tesis absolutistas que no llegaron a penetrar en la isla por esa revolución, ¿no? De los parlamentarios encabezados por Oliver Cromwell contra la dinastía Estuardo, ¿no? Los orígenes del constitucionalismo surgen de famosos litigios, ¿no? Así ha sido en un anglosajón, ¿no? Eh, para poner un ejemplo, en Estados Unidos todo nos suena el caso Marbury versus Madison de 1803, ¿no? Que da origen a la revisión judicial de la Constitución de las leyes. Pues en el Reino Unido siglos atrás también, ¿no? Digamos, los jueces han sido realmente autores, ¿no? Junto con el Parlamento, ¿no? Del derecho constitucional, ¿no? Han sido coautores con ellos, ¿no? El rol protagónico lo ha tenido realmente claro en mayor número de veces, entiendo que los jueces, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos resoluciones muy importantes, como por ejemplo el caso Prohibition of Roy de 1607, ¿no? En donde, por ejemplo, destaca el principio de que el rey no debe estar bajo ningún hombre, sino bajo Dios y el derecho, ¿no? Lo que rezaba la sentencia, ¿no? Y luego The Case of Proclamations, ¿no? En 1611, ¿no? Que de alguna manera también restringió, ¿no? las competencias, ¿no? del monarca, ¿no? Y luego la resolución Rex versus Hampton, ¿no? El rey versus Hampton de 1637, ¿no? Que aunque el tribunal pues se pronunció a favor de la corona, la corte sostuvo que el monarca sí poseía el valor legal, poder legal, mejor dicho, para imponer un impuesto sobre el dinero de los bancos, ¿no? A la población. Y esto sin aprobación del Parlamento, ¿no? Incluso en tiempos de paz y en áreas irrelevantes para fines de su envío, ¿no? Es decir, el juez le dio la razón al rey, pero no obstante también le dio ciertos parámetros, ¿no? Colocó parámetros, ¿no? de legítimo desempeño, ¿no? Ganó, pero claro, no quizá como el rey quería, pero se puede decir que siempre la intención de limitar el ejercicio del poder ha estado, ¿no? En jueces, ¿no? Independientes, ¿no? En esta época, ¿no? De nacimiento de la Constitución, la justicia y el poder judicial fueron también objeto de varias leyes, ¿no? Aunque de forma asistemática, ¿no? Como es normal en el derecho británico, ¿no? Por ejemplo, luego tenemos la Petition of Rights, ¿no? De 1627, que reproduce argumentos medievales, ¿no? Lo puedo decir, ¿no? Cuando se nos dice, ¿no? Que durante el 28º año del reinado del rey Eduardo, Eduardo el III, fue declarado y legislado por autoridad del Parlamento que ningún hombre
de cualquier estamento y condición que sea, sería arrojado fuera de su tierra o vivienda, ni detenido, ni encarcelado, ni desheredado, ni ejecutado, sin llevar a responder según el debido procedimiento jurídico, ¿no? Que es una fórmula mucho más elaborada que la Carta Magna de 1215, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto ya fue extensivo, ¿no? En que no es a los nobles solamente como fue la Carta Magna, sino a cualquier hombre, ¿no? No solo a los nobles, sino a cualquier persona, ¿no? Desde 1627, ¿no? Y el principio de inamovilidad de los jueces y su independencia en 1700 por el acta de establecimiento, el Act of Settlement, ¿no? También fue muy importante, ¿no? Es decir, la claridad, ¿no? De saber que el pilar, ¿no? De la constitucionalidad está, pues, y del rule of law está en los jueces independientes e inamovibles, ¿no? Y que nada estaba por encima del derecho, ¿no? Un mundo, ¿no? Universalmente gobernado por el derecho, ¿no? Ni siquiera el rey estaba por encima de él, ¿no? En resumen, ¿no? De 1215, la Carta Magna, a 1787, la Constitución norteamericana, ¿no? La Constitución en el ámbito en el marco, ¿no? Enfocada solamente como un producto anglosajón, no hubo un paso importante en el desarrollo constitucional, ¿no? Que no fuese acompañado por la guía, ¿no? Y la luz, ¿no? De la judicatura, ¿no? Al llegar a 1787, en el mundo anglosajón, caso América, están ya proclamados todos los principios y derechos importantes respecto a los jueces y la justicia, ¿no? Válgame decir, independencia y movilidad, unidad de jurisdicción, ¿no? Hablar ya del debido proceso, ya estaban, ¿no? Las garantías. Y en lo que respecta a la administración de justicia, la monarquía durante la Edad Media debía afirmar y difundir la jurisdicción de las curias reyes, ¿no? ¿No? Llevando estos jueces, llevando a los jueces itinerantes, ¿no? A administrar justicia en los territorios del Reino Unido, ¿no? Por eso el common law se presentó como un derecho regio, ¿no? Del rey, ¿no? Es decir, un derecho común para todos los súbditos, ¿no? Administrado por un sistema judicial que derivaba del rey, de la corona, ¿no? Que nombraba jueces itinerantes para viajar y realizar la justicia en todos los territorios, ¿no? Y esto fue, por ejemplo, como se suele hablar de la centralización de la justicia, de esa manera. Yo prefiero ya no usar esa palabra porque puede llevar a confusión, ¿no? A lo que, por ejemplo, para mí responde el estatismo, ¿no? Prefiero, por ejemplo, hablar de la consolidación del common law, ¿no? A través de estos jueces itinerantes que, viajando a través de los territorios, administraban justicia, ¿no? Y creando precedentes, ¿no? Para poder llegar a tener, pues, ejercer toda una unidad de jurisdicción, ¿no? Donde igual razón, igual derecho. Esta tarea de consolidación fue posible a escritos también de juristas, ¿no? Aquí están los Books of Authorities, como ya vimos, ¿no? Especialmente durante el reinado de Enrique II, ¿no? Entre 1154 y 1189, ¿no? Todo ello contribuyó a cristalizar el llamado derecho jurisprudencial producido por los tribunales reales, ¿no? Se presume, ¿no? Que hacia 1100, ¿no? Después de Cristo se elaboró el primer tratado jurídico, el Common Law, ¿no? Gracias a Ranulf de Glanville, ¿no? Es que durante el reinado de Enrique II ocupó un alto cargo en Inglaterra y fue probablemente el autor del Tractatus de Legibus Consuetudinibus Regni Angliae, ¿no? Que es el primer tratado sobre las leyes o el derecho inglés, ¿no? Esto fue sin precedentes, ¿no? Ahora bien, ante todo esto, el Parlamento no dejó, pues, de intentar imponerse, ¿no? Como legislador supremo, ¿no? Esto ya más claramente a final del siglo XVII, ¿no? Y esto también fue durante el reinado de los Tudor, ¿no? Cuando se reconoció, ¿no? El valor de la producción legislativa parlamentaria, ¿no? Y fue aquel periodo cuando la legislación del Common Law asumió las características de modernidad, ¿no? Que hoy, pues, se constatan, ¿no? Los statutes, ¿no? Empezaban a ser impresos, ¿no? Statutes son las leyes, ¿no? Como ya les dije,
empezaron a ser impresos y publicados para asegurar la autenticidad y aplicación, ¿no? Su vigencia, ¿no? Su fuerza. Los mismos bills, que son los proyectos, ¿no? Aun cuando mantuvieron la forma de una petición, asumieron la estructura, ¿no? Y la articulación de verdaderos y auténticos proyectos de ley, ¿no? Son los bills, ¿no? Pasamos, ¿no? De este papel de la judicatura en el derecho constitucional, ¿no? En el punto 1 al punto 2, que como bien lo pueden ver son los procesos judiciales, ¿no? A ver, resulta obvio que no vamos a pretender agotar el tema, ¿no? No es lo que pretende el curso, pero sí dar pinceladas de lo que a simple vista nos vamos a dar cuenta de las diferencias, ¿no? Y similitudes también, ¿no? Que existen entre el common law y lo que es el common law y el civil law, ¿no? En los procesos judiciales vamos a ofrecer un vistazo a los procedimientos, pues, de tipo penal y civil, sin ahondar en el tema, pero que nos va a brindar una idea general, ¿no? De ambos, ¿no? Y eso es lo que pretende la clase el día de hoy, ¿no? Sobre los rasgos del proceso penal, por eso sin ánimo de ensayar una definición dogmática, ¿no? Que me pueda crear problemas con los penalistas, podemos convenir que para los efectos de esta clase, que el derecho penal pues se ocupa del estudio de aquellas faltas y delitos cometidos contra la sociedad, ¿no? Probablemente en este momento se habría declarado mi sentencia de muerte, ¿no? Por parte de los penalistas por lo que acabo de decir, ¿no? Pero quizá algo, no exacto, pero algo de ello cierto hay, ¿no? Es decir, para una correcta administración de justicia penal, el reconocimiento y garantía constitucional de derecho a la libertad individual tiene como uno de sus corolarios el principio de presunción de inocencia. ¿De acuerdo? Que incluso del derecho penal fue llevado a las constituciones, nuestra constitución peruana también lo tiene, ¿no? Y el cual rige hasta que este principio de inocencia, de presunción de inocencia, rige hasta que sea posible por el fiscal probar la imputación de un delito. En caso una persona sea detenida, debe ser conducida lo antes posible a la presencia de un magistrado para acusarlo públicamente del delito imputado, ¿no? Es una garantía, ¿no? Y esto viene del habeas corpus, 1215. Hubo varios habeas corpus que fueron ratificando este habeas corpus madre, y el habeas corpus de 1679, que ratificó los anteriores, establece que toda detención no acompañada de acusación resulta un acto inconstitucional. En ese caso, es deber de la policía dejar en libertad al acusado bajo fianza. Si transcurrió el plazo de 24 horas, no haya sido posible ser puesto ante un juez, salvo que se trate de un delito grave, ¿no? Esta es la gran garantía, ¿no? Entre las garantías reconocidas a los acusados, podemos destacar el impedimento de su interrogatorio a puerta cerrada, ¿no? Por el juez. El juez no puede interrogarlos a puerta cerrada, ¿no? El juez competente, quiere decir. Además, durante el proceso se reconoce la garantía del derecho de defensa, ¿no? Y asistencia de un letrado, de un abogado, ¿no? Asistencia de un letrado que será gratuita mediante fondos públicos o del aporte parcial del acusado, ¿no? De acuerdo y en proporción a sus recursos propios, ¿no? Y siempre gracias a la discreción del tribunal, ¿no? Cuánto es lo que debe pagar, si puede pagar, ¿no? Y de no poder, pues tendría que ser gratuito, ¿no? Porque estaría afectando el principio de derecho de defensa, ¿no? En todo momento, a los acusados les asiste también el derecho de un régimen de visitas, ¿no? De su abogado para la preparación de su defensa, siendo de lo contrario, se estaría afectando ese principio, ¿no? En el marco, ¿no? Del proceso penal, la vista de la causa es pública y abierta, ¿no? Para la ejecución de las pruebas, ¿no? Esto lo pueden ver ustedes en innumerables películas, ¿no? Que se han hecho del mundo anglosajón, ¿no? En que son abiertas y públicas, ¿no? Precisamente para ejecutar las pruebas, ¿no? Y en el marco del proceso, el acusado tiene el derecho a escuchar los testimonios, ¿no? Está presente, ¿no? Así como tiene el derecho a hacerlo. Así como presentar sus propios testigos, que también serán interrogados por el abogado, ¿no? Y por el fiscal.
La confesión del acusado será admisible como prueba si fuese realizada bajo juramento judicial. En cualquier caso, otra circunstancia será declarada inadmisible, ¿no? Por ejemplo, a menos que pueda probarse que fueron expresadas sin temor a perjuicio ni esperanza de ventaja. El detenido también tiene derecho a permanecer callado. Las respuestas que pudiera haber dado a la policía al momento de su detención, ¿no? Y con antelación al juicio, obviamente, serán inaceptables, a menos de habérsele prevenido, ¿no? Que podría ser consignado por escrito alegándolo como prueba, ¿no? Hoy en día eso en Estados Unidos quedó claro con el caso Miranda, y es que cuando el policía le dice, tiene derecho a permanecer callado, todo lo que usted diga, pues eso en su contra, ¿no? Bueno, esto de alguna manera en Inglaterra ya, tiempo atrás ya estaba ya de una manera más claro, ¿no? Eh, como garantía. Al final de la vista de la causa, ¿no? El juez debe exponer pues una síntesis del caso, de todas las pruebas ejecutadas, de los testimonios, ¿no? Y el jurado se retira de deliberar, ¿no? Son juicios por jurado, se retira de deliberar. Y luego retorna para pronunciar su veredicto, ¿no? Si es culpable o inocente, ¿no? El procesado a quien se absuelva de la imputación aducida contra él no podrá ser juzgado por el mismo cargo, ¿no? Es otra garantía, ¿no? Es lo que, en resumidas cuentas, son los rasgos de un proceso penal, ¿no? Los rasgos del proceso civil, pues el derecho civil, como saben, regula, ¿no? Las relaciones jurídicas comunes, ¿no? Que realizan las personas, ¿no? Tanto para ellos como entre sí, ¿no? Dentro de una comunidad jurídica, ¿no? Las causas civiles se inician a instancia de la parte perjudicada, sin requerirse la indagación preliminar sobre la autenticidad del agravio, ¿no? Como la demanda civil es un asunto privado, puede abandonarse, ¿no? O llegarse a un acuerdo de conciliación, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? En, en un anglosajón, los pre-trials, ¿no? O el trial, que es el juicio en sí, o los pre-trials, que es el acuerdo de conciliación, ¿no? Acuerdo de conciliación con el demandado, ¿no? Antes que sea presentado a un tribunal, ¿no? En la práctica, ¿no? Los procesos civiles se dirimen mediante conciliación, ¿no? Entre las partes, ¿no? Con la excepción de Inglaterra y Gales, ¿no? Donde los litigios conyugales que deben tramitarse ante el juez, tanto si comparece o deja de comparecer el demandado, en este caso es una excepción, ¿no? Inglaterra y Gales, ¿no? Repito, donde los litigios conyugales deben tramitarse siempre ante el juez, ¿no? Aquí no hay conciliación. Cuando el proceso civil se tramita ante el juez, la sentencia se ejecuta en virtud de la autoridad del propio tribunal, ¿no? Es Inglaterra. Estos son los rasgos del proceso civil, ¿no? Y pasando al tercer punto de la clase, hablamos un poco de la administración de justicia, ¿no? Para empezar, pues empiezo con algo que podría parecer una herejía, ¿no? En el Reino Unido no existe un Ministerio de Justicia, ¿no? Podría ser tomado como una forma de intervención, ¿no? Del gobierno. Estamos hablando de un poder independiente, de una función independiente, ¿no? Constitucionalmente independiente, ¿no? Si es independiente no tiene por qué tener, ¿no? Un Ministerio de Justicia, ¿no? Ni ministro de Justicia, ¿no? Que dependa del primer ministro. Esto es natural, ¿no? Que exista esta presencia en los países de Europa continental e Iberoamérica, ¿no? En Inglaterra y Gales, la administración de los tribunales corresponde en parte al Lord Canciller, ¿no? Que tiene a su cargo la composición de todos los tribunales, ¿no? Su nombramiento, ¿no? Y por otro también al llamado Ministerio del Interior, ¿no? Que cumple una función muy importante, ¿no? Y que asume la responsabilidad de todo lo concerniente a la prevención, detención y apresamiento de los delincuentes, ¿no? También participa del proceso de enjuiciamiento, ¿no? Y además, sobre todo lo referente al tratamiento jurídico que debe aplicarse, ¿no? Por ejemplo, en casos en que pueda haber sido sentenciada a una persona a pena de muerte, habiendo sido acusado de homicidio, el ministro del Interior podría, de alguna manera, tiene en consideración el caso concreto, ¿no? Y las pruebas aportadas, ¿no? Aplicando, entiendo, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Los principios de equidad, ¿no?
podría convenir en que la sentencia condenatoria pues no sea pena de muerte, sino que sea cadena perpetua, ¿no? Podría eso ocurrir, ¿no? Y cadena perpetua hasta que se puedan encontrar quizá indicios, ¿no? En que efectivamente la persona debió haber sido declarada inocente si se encuentran más pruebas. Pero bueno, esto es lo que podría ocurrir, ¿no? En Escocia, similar responsabilidad también recae en el ministro para asuntos escoceses, ¿no? En Irlanda del Norte, la administración de sus tribunales superiores está reservada al Parlamento de Westminster, el Parlamento inglés británico, ¿no? En tanto que su Ministerio de Asuntos Interiores, la designación de los jueces y fiscales. Entonces, cuando hablamos de la Commonwealth, hablamos de la corona, ¿no? Y en la corona es, la mejor manera de definirlo es como una unión alrededor de una misma corona, ¿no? Eso no significa que las relaciones de la corona con cada uno de sus territorios tengan algunas particularidades, ¿no? Y en el derecho también, ¿no? Así lo han convenido, ¿no? Esto para la mentalidad estatista, que es uniformizadora, centralizadora, ¿no? Es muy difícil de comprender, ¿no? Muy difícil de comprender, ¿no? Es lo que explica, por ejemplo, en Canadá que existe un Quebec, ¿no? Y es lo que explica por qué en España no se resiste la idea de que exista una Barcelona como una especie de Quebec, ¿no? Independiente, ¿no? Porque parten de tradiciones y concepciones distintas, ¿no? De lo que es la comunidad política, lo que es el derecho, lo que es la política en sí misma, y lo que es la Constitución. Eh, También, por ejemplo, le corresponde, ¿no? Al Irlanda del Norte, ¿no? La Organización General de los Tribunales de Condado, ¿no? Y Juzgados Municipales, ¿no? Y al primer ministro le corresponde la responsabilidad de recomendar a la corona, ¿no? Los nombramientos, ¿no? Para cubrir los puestos de la jerarquía judicial, ¿no? Le pone, le sugiere los nombres, ¿no? A la corona, ¿no? A la reina, ¿no? Eh, ¿Cuál es la posición constitucional de los jueces, ¿no? Entre todo esto, ¿no? Habría que decir algunas cosas, ¿no? Hablaremos de el personal de administración de justicia, de los miembros del jurado y de los profesionales del derecho, ¿no? Vayamos con el primero. La posición constitucional de los jueces, ¿no? Pues a finales del siglo XVII se consagra el principio que el Poder Ejecutivo no puede obstruir ni puede tampoco demorar la administración de justicia, ¿no? Por eso los jueces gozan de libertad para realizar la justicia en el caso concreto, ¿no? La mayoría de los jueces son designados por la corona, como ya adelanté, ¿no? De acuerdo al asesoramiento, ¿no? Y asistencia que brinde el primer ministro, ¿no? En Inglaterra y Gales, el Lord Canciller los nombra, ¿no? En representación de la corona, ¿no? Del rey. Por ejemplo, eh, Santo Tomás de Aquino digamos, Lord Canciller, ¿no? De Enrique VIII, ¿no? Cumplía esa gran labor, era como el brazo legal, ¿no? Del Enrique VIII, ¿no? Los jueces de paz, o sea, los no letrados, y otro tanto, por ejemplo, también son nombrados por el canciller, el ministro de Asuntos Escoceses, también participa, ¿no? En lo que respecta a sus jueces, ¿no? En Irlanda del Norte, el gobernador designa a los miembros de tribunales de condado, ¿no? Y a los magistrados residentes, ¿no? Los jueces no intervienen en las political questions, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. No se puede judicializar la política, aunque se han visto algunas cosas que llaman mucho la atención últimamente en un mundo tan cambiante como el nuestro, ¿no? Pero hablo de la tradición, ¿no? Eh, los jueces no intervienen en las political questions, excepto quizá en lo que respecta al Lord Canciller, ¿no? Que es un miembro del gobierno, ¿no? A la par de ser titular de la Administración de Justicia, ¿no? Fuera de los jueces de paz, que no necesitan ser profesionales, los jueces propiamente dichos se designan entre abogados en ejercicio, ¿no? O profesores, ¿no? Sin que su capacitación profesional ni su ejercicio sea dictada por el Estado, ¿no? O sea, no pueden haber trabajado por el Estado, ni tampoco, digamos, ser asesores, ¿no? Del primer ministro, ¿no? Normalmente los jueces, una vez nombrados, siguen ejerciendo
como tales, ¿no? De por vida, hasta llegar a la edad de jubilación, ¿no? O sea, el ser juez se convierte en una especie como el final de una exitosa carrera como abogado, como jurista, ¿no? Es lo lógico. Esto es muy típico del modelo anglosajón. En Estados Unidos es similar. En Francia no. En Francia, por ejemplo, hablamos de la necesidad pues, de la formación, ¿no? Del magistrado, ¿no? Llámese en la Academia de la Magistratura, ¿no? En instituciones, ¿no? Probablemente estatales, ¿no? Que lo forman, ¿no? Con ese barniz, ¿no? De funcionario, ¿no? Que tienen nuestro modelo, ¿no? Sobre el personal de la Administración de Justicia, eh, la correcta aplicación del derecho, ¿no? En el Reino Unido requiere la cooperación requiere cierta cooperación en los jueces, ¿no? Que en ciertos casos, pues, son ayudados por los jurados, ¿no? ¿No? Son competentes para dirimir los litigios, ¿no? También los jueces necesitan de los oficiales de los tribunales, ¿no? Que se encomiendan, a los cuales se encomiendan funciones genéricas o especializadas de tipo administrativo, ¿no? Inclusive judiciales, ¿no? Y finalmente la participación de abogados y procuradores que representan los intereses de los litigantes, ¿no? ¿Qué hay sobre lo mismo del jurado, no? Pues el juicio por jurado se aplica en el Reino Unido cuando se juzgan delitos graves ante un tribunal de rango superior, ¿no? Lo ordinario es que los procesos civiles se tramiten sin participación de jurado, ¿no? Incluso cuando estos versan sobre temas de resarcimiento, ¿no? Ya sea por injuria o lesión personal, pueden ser oídos, salvo que así lo requiera alguna de las partes, ¿no? Pero en principio no. El jurado es enteramente independiente, ¿no? Tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial. Una vez que sus miembros han prestado juramento, el jurado está comparativamente protegido, ¿no? Por la ley, ¿no? Frente a todo género de interferencia, ¿no? Que pueda suscitar ser extraña, ¿no? Que gente que desde fuera quiera influir, ¿no? En la esfera de lo criminal, aunque el juez determina las cuestiones de derecho, resume la prueba, ¿no? El jurado solo es quien decide la cuestión sobre inocencia o culpabilidad del acusado, ¿no? Según la legislación inglesa, el veredicto emitido por el jurado puede ser culpable o no culpable a causa de insanidad mental, ¿no? Debe ser unánime, ¿no? Y debe ser unánime. Si los miembros del jurado les es, por ejemplo, imposible, ¿no? Concordar o acordar, ¿no? De forma unánime, se debe proceder a juzgar otra vez el caso ante un nuevo jurado, ¿no? Y si un segundo jurado tampoco llega a ponerse de acuerdo, se procede pues, a archivar el caso, ¿no? Lo que corresponde. En Escocia se da la posibilidad que un jurado emita veredicto al que haya arribado por mínima mayoría, ¿no? También cabe que se pronuncie, se pronuncie, ¿no? Con un veredicto de no probado, ¿no? El cual conduce a la absolución del procesado, ¿no? Para que vean qué distinto, ¿no? Hablamos del Reino Unido, de Gran Bretaña, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, pero cómo las relaciones son distintas, ¿no? Y ni qué hablar de los territorios que fueron sus colonias y excolonias, que forman parte también de la Commonwealth. En litigios civiles, el jurado asume la responsabilidad de decidir no solo cuestiones de hecho, sino también la cuantía de la indemnización que debe otorgarse a la parte perjudicada, ¿no? Pero repito, esto es en el caso en que se acceda, ¿no? A tener un jurado, ¿no? En un proceso civil, ¿no? Cuando las partes están de acuerdo, ¿no? Sobre los profesionales del derecho, la profesión jurídica en el Reino Unido comprende dos ramas, ¿no? La de los abogados y los procuradores, que no confundan con el Perú. Los procuradores son los abogados del Estado, se tiene procurador aquí en el Perú. Pero abogados y procuradores en el Reino Unido, cada uno desempeña distintos papeles, ¿no? Los procuradores gestionan los asuntos jurídicos en representación de sus clientes. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre en España, ¿no?
en tanto que los abogados asesoran sobre problemas de derecho, ¿no? Que les son sometidos por mediación de los procuradores, ¿no? Actúan como defensores en los tribunales de rango superior, aunque existen algunas funciones que pueden llegar a ser comunes entre abogados y procuradores, ¿no? La más común es que ambos son letrados, ¿no? En lo que respecta a la reforma de la legislación, en el Reino Unido coexisten dos entidades, ¿no? A las que incumbe examinar la legislación vigente, ¿no? Como asesorar también su reforma, su enmienda, cuando así se estime pertinente, ¿no? En un mundo en que la palabra change causa cierto estupor, ¿no? Cambiar, ¿por qué cambiar? Change, why change, ¿no? En un mundo donde se viven las tradiciones con mucha fuerza, pues, y se cultivan, tenemos el Comité de Reforma del Derecho, ¿no? También presidido por el Lord Canciller, ¿no? Que revisa, ¿no?, los aspectos del derecho civil que quizá de tiempo en tiempo le son sometidos, ¿no? Son conscientes que el mundo cambia y tienen que adecuarse a él, ¿no? Pero repito que es muy lento, ¿no? No es una actividad, no es un comité de una actividad permanente, ¿no? Luego el comité de revisión de la ley penal, ¿no? También, ¿no? A cargo del ministro del Interior, ¿no? Que asume funciones similares, ¿no? Como las que tiene el Lord Canciller, ¿no? Existen también las comisiones jurídicas, ¿no? Una para Inglaterra y Gales, que está integrada por 5 comisionados jurídicos designados por el Lord Canciller, se eligen, ¿no?, entre los miembros de la Administración de Justicia, ¿no? Titulares de profesiones jurídicas, juristas universitarios, ¿no? Es todo un grupo, ¿no?, de personas calificadas para poder dar opinión, ¿no?, si cabe o no una enmienda, una reforma. Para Escocia, por ejemplo, está compuesta por 4 miembros a jornada parcial, ¿no?, y un presidente permanente, ¿no?, nombrados por el ministro de Asuntos escoceses, ¿no?, y el Lord Advocate, ¿no?, que es el fiscal supremo, ¿no? ¿Cuál es la función principal de ambas comisiones? Pues consiste en presentar a consideración del gobierno un conjunto de propuestas para la revisión y reforma de la legislación, ¿no?, cuando estime que debe ponerse al día, ¿no? Ello, por ejemplo, digamos, repito, no es que tengan una actividad, digamos, continua, pero cada cierto tiempo, ¿no?, es necesario hacer una revisión, ¿no?, especialmente por un derecho que no es codificado, ¿no? Entonces, un poco que ir actualizando y refrescando, ¿no? Repito que las normas que tiene que administrar un país como el Reino Unido son mucho menos que, quizá en el tiempo pueden parecer muchas, pero en lo que respecta a su producción son mucho menos que las que produce un parlamento iberoamericano, ¿no?, concretamente. El parlamento inglés legisla más que antes, pero mucho menos, como dije en la clase anterior, que un parlamento iberoamericano típico, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias del Reino Unido y los Estados Unidos, ¿no?, cuando hablamos de los jueces? La posición constitucional de los jueces en Norteamérica, ¿no? En primer lugar, pues hay que advertir, ¿no?, que dentro del área anglosajona existen también diferencias, ¿no?, entre Estados Unidos, ¿no?, y el Reino Unido, ¿no?, en el sentido que los jueces tienen un papel constitucional notablemente más importante, ¿no?, debido a ciertas razones que ya conocemos, ¿no?, el judicialismo, pero en Estados Unidos tienen un rol, ¿no?, han podido construir un rol que guarda algunas diferencias con el británico, ¿no? En primer lugar, porque los Estados Unidos forman una federación, ¿no?, y como en ella el poder central no es el superior jerárquico, eh, los conflictos que se plantean entre la Unión, ¿no?, y los miembros no pueden ser resueltos por órgano superior alguno, ¿no?, sino por un tercero imparcial que es el juez, ¿no?, o sea, la Corte Suprema, ¿no? La Supreme Court es la que, esos 9 magistrados norteamericanos son los que van a decidir cualquier tipo de conflicto de competencia, ¿no?, que existan entre el Estado y los Estados federados, Estados federados,
o entre los estados federados entre sí, ¿no? Luego tenemos el nacimiento de la revisión judicial de la Constitución de las leyes, ¿no? Desde 1803 con el caso Marbury versus Madison, ¿no? Aquí es donde se habla del control difuso, ¿no? Esto es una característica más bien que surge de juristas iberoamericanos, ¿no? Y hablamos la Judicial Review, es más propiamente, ¿no? El tema de la revisión judicial de la Constitución de las leyes, que nace en Norteamérica, ¿no? Donde sí nace el control de constitucionalidad. Y luego, en tercer lugar, porque en Estados Unidos existe una constitución que es codificada, que es rígida, que disminuye en gran medida el papel del Ejecutivo, ¿no? Del Legislativo, perdón, ¿no? En comparación con el Parlamento británico, ¿no? O sea, digamos, el papel de decir lo que la Constitución está muy a cargo de los jueces, como en Inglaterra también, pero es cierto que el Parlamento británico, por declararse supremo, soberano, sus Act of Parliament, pues no dejan de ser observadas, ¿no? En cambio, el papel que cumple el juez norteamericano puede interpretar, ¿no? El contenido de las leyes, ¿no? En aras de proteger la constitucionalidad, ¿no? O dejarla sin efecto, sin el remedio, ¿no? Además, también se favorece, ¿no? El hecho de acumulación de doctrina, ¿no? Un libro clásico es el de Oliver Wendell Holmes, creo que ya lo mencioné, ¿no? Es el de Common Law. Y luego todo el estudio relativo a los precedentes jurisprudenciales, ¿no? En torno al mismo texto que ha regido más de 200 años, ¿no? Que será interpretado y adaptado a las circunstancias cambiantes. Por ejemplo, la Constitución americana no dice nada sobre medio ambiente, pero los jueces resuelven a la luz de la Constitución temas medioambientales, ¿no? La van actualizando con el tiempo, ¿no? Vemos que en Inglaterra hay toda una especie de organización, de comités, ¿no? Que se conforman para poder actualizar el derecho, ¿no? Cuando sea necesario, ¿no? En aras, ¿no?, al respeto a la supremacía del Parlamento, porque tendrá que haber bien el Parlamento para que sea ello acatado. Los jueces actualmente en Inglaterra tienen menos maniobra, ¿no?, para poder desviarse de lo que la ley dice, de lo que de una Parliament Act ha establecido, ¿no? Precisamente, y vuelvo a repetir, por la supremacía del Parlamento. Pero en esencia, tanto en Norteamérica como en el Reino Unido, estamos hablando del judicialismo, ¿no? Y de la concepción del derecho del mundo anglosajón. Ese es, digamos, el que le vea no lo hurta, esa es la raíz en común que tiene, ¿no? Todo esto, por ejemplo, el papel de la judicatura en el derecho constitucional, ¿no? Los procesos judiciales, ¿no? Los rasgos, ¿no?, que tienen la administración de justicia, ¿no?, lo que respecta a la posición constitucional de los jueces, como ya comenté, el personal de la administración de justicia, los miembros del jurado, los profesionales del derecho, ¿no?, la reforma, ¿no?, a la legislación, y también, aunque no aparece en el índice que he mencionado, ¿no?, las diferencias entre el Reino Unido y los Estados Unidos, ¿no?, es decir, cuál es la posición constitucional de los jueces en Norteamérica, es lo que a grandes rasgos equivaldría, ¿no?, a el sistema judicial, ¿no?, en el Reino Unido, ¿no? La próxima clase, pues, hablaríamos sobre cuál es el contenido, ¿no?, del derecho constitucional británico, ¿no? Ya saben que empieza con la Carta Magna de 1215. Vean el video y coméntenlo, pero vamos a ver luego qué otras cosas componen. No vamos a agotar la clase, pero vamos a decir las convenciones, los usos y eh, Petition of Rights, otros habeas corpus, ¿no?, Act of Settlement, ¿no?, que han hecho posible y configurado en este viejo edificio que todavía funciona, ¿no?, y que es digno, ¿no?, de admiración, ¿no? Tanto por su, digamos, singularidad, ¿no?, como por su contenido, ¿no?, histórico, ¿no?, como jurídico.
Les quedo agradecido por su asistencia y damos por finalizada la clase. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien.